Saludos, 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 ¿cómo estás? Espero que estés bien y que hayas tenido una bonita semana y estamos aquí en Soliloqueando el Evangelio. Así que te invito a que te quedes conmigo a reflexionar la palabra de Dios. ¡Iniciamos! Nos encontramos ya en el 25º domingo del tiempo ordinario. Esta palabra, sin duda, hoy nos quiere dejar una enseñanza muy hermosa. Así que te invito a que compartas este video para que otros también mediten junto a nosotros el Evangelio de este domingo, tomado de San Marcos en el capítulo 9, versículos del 30 al 37. Es una enseñanza discipular la que hoy Jesús nos trae. Punto número 1. Jesús atraviesa Galilea. Y Jesús quiere que nadie se entere por dónde pasa, por dónde va, porque viene enseñando a sus discípulos. ¿Cuál es la enseñanza que Jesús daba a sus discípulos? Muchas parábolas, del cual Él les explicaba cuando estaban a solas. Por eso Jesús quería que nadie se enterara. Hoy, ¿qué nos quiere enseñar el Señor? Te invito a que vayamos al próximo punto. Punto número 2. Jesús anuncia su final. Sí, así como lo oyen. Jesús anuncia por segunda vez en este texto su pasión, muerte y resurrección, que va a ser entregado a los hombres, que va a ser entregado en este mundo, que va a morir, pero que va a resucitar el tercer día. Sin duda, esta concepción mesiánica no estaba en la mentalidad judía, pero hoy Jesús quiere enseñarnos que tenemos que dar muerte a todas nuestras malas actitudes para resucitar con Él. Para eso se celebra el Día del Señor, para resucitar con Él, para volver a la vida victorioso un domingo más, un lunes más, una semana más. Así es como el Señor quiere hacernos resurgir de nuestras muertes, que cotidianamente nos vamos sumergiendo y sobre todo en este tiempo de tanta oscuridad y de tanta pandemia. Punto número 3. La ignorancia de los discípulos. Los discípulos no entendían las palabras de Jesús, por tanto no se atrevían a preguntarles por miedo a que les diera explicaciones. Y sobre todo porque hay un cargo de conciencia que hace que no le pregunten con mucha libertad, aunque le conocen, aunque les enseña, aunque es su maestro, aunque es su amigo, aunque lo ha rescatado de muchas tempestades. No se atreven. ¿De qué no nos atrevemos nosotros hoy a hablar con el Señor? ¿De qué emociones, sentimientos y actitudes no me atrevo a hablar con el Señor en mi oración? Es un buen día entonces para sincerarnos con el Señor, para decirle a Él todo lo que siento. Es un buen día entonces para desahogarnos de todas nuestras penas. No tengamos miedo de preguntarle al Señor, ¿qué quiere de mí? Punto número 4. Jesús cuestiona a los discípulos. Los discípulos iban hablando por el camino un tema, que quién era el más importante. Que de alguna manera cualquiera que estuviera con el Mesías desde esa mentalidad judía, ¿no? Un Mesías glorioso, lleno de poder, que viene a rescatar el reino de Israel. En fin, algo político, algo que tiene meramente poder. Pero ahora vienen discutiendo por el camino, a solas con el maestro, porque les viene enseñando. De seguro Jesús iba adelante o iba atrás, que en medio los escuchó esa murmuración de que quién era el más importante. Pero Jesús les cuestiona y les dice de qué discuten por el camino. ¿De qué venían discutiendo? A ver, cuéntenme, díganme el chiste. Como cuando alguien habla en secreto y habemos tres y el otro se queda y ¿de qué estarán hablando? Estarán hablando de mí. Y entonces uno pregunta, ¿de qué están hablando? Y los discípulos, por miedo, se quedaron callados, no dijeron nada, porque venían hablando de que quién era el más importante, quién es el más importante en el reino de Dios. Jesús ya nos lo ha dicho y hoy nos lo vuelve a recordar.
Punto número 5. Jesús exhorta a los discípulos. Jesús les dice ahora, por este tema que vienen tocando por el camino y que les cuestiona, ahora les exhorta. Si uno de ustedes quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. ¿Qué les parece? Esto es inconcebible para la mentalidad de los discípulos, más para el pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que nosotros, que somos amigos del Mesías, discípulos del Mesías, vamos a andar sirviendo, vamos a ser los últimos? No, tenemos nosotros los primeros puestos. Esa era la mentalidad de los discípulos, por eso se estaban riñendo, se estaban peleando que quién era el primero, quién era el más importante. En el reino de Jesús, el reino que viene a instaurar a este mundo, es otra mentalidad. Y por eso nos dice, quien quiera ser el primero, que se haga el último de todos, el servidor de todos. Hoy nosotros, hermanos y hermanas, estamos invitados a servir, a ser los últimos en medio de nuestra comunidad, aunque no nos den las gracias, aunque nada sea remunerativo, incluso ni con favores. Esa es entonces la temática de este evangelio, es el corazón, el servicio. La búsqueda del poder no nos sirve de nada. En el reino de Jesús todo es igualdad, incluso tiene un carácter de esclavos, servidores. Punto número 6. La síntesis de Jesús. Ahora que Jesús les ha cuestionado, les ha exhortado, ahora nos hace una síntesis de qué es entonces lo más importante en el reino de Dios. ¿Quién es el más importante? Y entonces dice el texto del Evangelio de Marcos que Jesús tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: quien recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Esto es, hermanos y hermanas, la síntesis más hermosa del reino de Dios que Jesús nos hace hoy. Ser frágil, ser puro, ser sencillo, ser humilde, es lo que hoy Jesús nos pide hacer para entonces entender la temática, la sintonía de lo que Él viene a instaurar. Un reino de Dios en donde no hay poderosos, un reino de Dios en donde no hay lucha de clases, en donde no hay opresores ni oprimidos. Todos somos iguales y más cuando servimos. Punto número 7. Dios entre nosotros. Nos acaba de decir Jesús en el punto anterior de este texto del Evangelio de San Marcos que el que recibe a un niño en su nombre, le recibe a Él. Y ahora nos dice que quien recibe a Él, no lo recibe a Él, sino a quien lo ha enviado, a Dios mismo. Por eso, Dios entre nosotros, en el frágil, en el marginado, en los olvidados de la historia y, como dice el Papa Francisco, en los descartados de nuestra sociedad. Es allí en donde hoy nosotros tenemos que mirar a Dios en el rostro sencillo. Ya San Óscar Arnulfo Romero identificaba en 1980 para el conflicto armado en El Salvador el rostro de Dios. El Dios entre nosotros, entre los que están caídos, entre los que están marginados, perseguidos y asesinados. Esos frágiles de la historia, entonces podemos entender que Dios se sigue manifestando entre nosotros. ¿Dónde está hoy Dios entre nosotros? En los pasillos, en las camas de los hospitales, de aquellos y aquellas que están con este mortal virus. Por eso, hoy tenemos esa responsabilidad de poder entrar en esa solidaridad, de entender que estamos llamados y llamadas para servir a nuestros hermanos y hermanas que más lo necesitan, que son los olvidados de nuestra realidad. Y es ahí en donde Dios se manifiesta. Que esta palabra de Dios entonces nos ayude a entender, a tener compasión, misericordia, paz por todos aquellos que la están pasando muy mal. Los saluditos de esta semana son para mi querida, muy amada hermana, mi primera hermana, la Jimena Saraí. Jimena, que pases un buen cumpleaños mañana, que el Señor te bendiga. Ya sabes que siempre estamos unidos en la oración y por ahí pues lo llegamos a celebrar en enero que esté por Nicaragua. Ya sabes que te amo mucho y espero que puedas cumplir todas tus metas. Y pues bueno, Jimena es una mujer muy luchadora, es mi primera hermana, mi primera amiga,
mi primera toda, porque ella pues es mi confidente, sabe todas mis historias y pues hoy quiero desearle un feliz cumpleaños. También quiero felicitar que va a estar de cumpleaños pasado mañana Mackey Cruz hasta Pueblo Nuevo, Estelí. Que el Señor le conceda lo que más necesita, sobre todo fortaleza en este tiempo de duelo que está viviendo junto con su familia por haber perdido a su querido y amado abuelo, don Alejandro, de quien tuve el gusto de conocerle en Nicaragua, un señor muy humilde, muy atento, muy trabajador y por cierto muy contento. Quiero saludar también aquí en Guatemala a Neri y su esposa Cristina, que siempre están allí apoyándonos en los medios de comunicación de la parroquia. Son parte fundamental de esta vida eclesial, así que un saludo para ustedes que andan por allí, allá por la frontera de México y Guatemala. Quiero saludar también hasta El Salvador, en Antiguo Cuscatlán, a Elba y Max, que son del grupo de Familia Nueva. Que el Señor les bendiga, que siempre están ahí pendientes, escribiéndome y compartiendo este mensaje del reino. Y bien, hermanos y hermanas, espero que tengan un feliz domingo, que nos sigamos cuidando, pues es muy triste que muchos en nuestra realidad pues no están tomando las medidas necesarias para cuidar a los demás, para cuidarnos nosotros y para poder vencer esta situación de contagios. Así que sigámonos cuidando. Si tenemos la oportunidad de vacunarnos, hagámoslo, que no es la marca de la bestia, eso ya está comprobado. Nosotros aquí en la parroquia, el Padre Alvin, el Padre Cándido y yo ya estamos vacunados, así que no pasa nada. Así que vayamos a vacunarnos si tenemos la oportunidad para que podamos superar toda esta crisis. Cuando nos ayudamos unos a otros, entonces podemos seguir caminando tras los pasos de Jesús. Bendiciones.